Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a contar sobre cómo me enteré que tengo cáncer de colon, etapa 3. Pues para los que no me conocen, yo soy Pamela Herrera, tengo 32 años, voy a cumplir 33 ahorita en diciembre, el 13 de diciembre. Y pues aparte de tener cáncer de colon etapa 3, que me lo detectaron en marzo-abril de este año, también tengo desde los 17 años lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune que hace que las mismas células del cuerpo se ataquen a ellas mismas, pensando como que es un agente externo, y entonces pues causa ahí un colapso. A los 17 pues fue una etapa bastante complicada. Entré en depresión, me salí de la preparatoria. Yo estudiaba en la Juárez, en el Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa, conocido como la Juárez. Pues resultó que día a día yo iba con más trabajo a la escuela, me sentía muy agotada, me mareaba mucho, a veces me desmayaba, comía algo y me caía pesado, lo que fuera. Entonces me empezaron a hacer estudios. Vivía en ese tiempo con mi mamá y con mi hermana. Mi hermana es menor que yo 2 años, 1 año 11 meses. Y pues si yo tenía 17 años, ella tenía 14, 15 años. Y fue muy complicado. Mi mamá trabajaba a tiempo completo en ese entonces. Yo pues con la depresión, con los estudios que tenían que hacerme cada rato. Empezó con una salmonela que me quitaron, me controlaron, y después el mismo doctor empezó a ver que había cosas como muy extrañas ahí, que no me recuperaba como él esperaba que me recuperara. Entonces me mandó a hacer muchos más estudios. Algunos de esos estudios no los hacían para ese entonces aquí en Jalapa, y me parece que todavía no los hacen. Entonces los mandan a la Ciudad de México, a laboratorios que tienen como más reactivos, y pues allá los hacen. Resulta que un día cuando fuimos a recoger unos estudios, la recepcionista le dice a mi mamá: oiga señora, fíjese que creemos que hay un error en los resultados, vamos a tener que tomar otra muestra y volverlos a mandar, corre por parte del laboratorio porque creemos que hubo un error interno aquí, porque había unos valores que tenían que estar, imagínate que tenían que estar en 100, estaban en 1000. Entonces decían: es un error, es demasiado y es un error. Entonces resulta que me los vuelven a hacer, y pues para cuando ya estaban los resultados vuelve a salir esa cantidad de 1000 y cacho. Y entonces pues ya se los llevamos al internista, que es el médico Jesús Vargas, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Es un internista muy reconocido aquí en Jalapa, pero ahorita se me fue el nombre. Él los checó, y por experiencia personal, ya que su hermana también padece lupus, pues comenzó como a investigarle por ahí, a pedirme más estudios específicos, muchos y muy caros. Y resultó que pues tenía lupus eritematoso sistémico. El lupus generalmente se presenta entre los 16, 15, 17 años, y sobre todo en mujeres, o sea, la incidencia en mujeres es mucho mayor que en varones. Entonces pues yo tenía como que todas las probabilidades de que fuera, y pues así fue. Estuve en tratamiento 2 años. La verdad es que todo se juntó: mi edad, la adolescencia, la salida de la adolescencia, la depresión, el miedo. Tenía mucho miedo de salir. Yo nada más iba al Costco, por ejemplo, y me sentía mal, me mareaba, andaba con una botellita con alcohol, una botella de agua y algodones con alcohol, porque pues enseguida yo ya estaba en la fila y ya estaba desmayándome. Entonces el saber y sentir esa inseguridad pues solo acrecentó mis miedos a la calle, a la gente, a convivir. Y
dejé de salir. Mi mamá y mi hermana, por más que me decían, vamos a esto, vamos a la playa, vamos a hacer, yo decía, no, es que no quiero porque me siento mal. Entonces evitaba a todo lo que daba el salir. Y pues resulta que pasaron 2 años de eso, estuve en cama prácticamente, en mi recámara, no podía dormir, el doctor me dio alprazolam, que es el Tafil, y era nada más un cuarto de una pastilla de 0.25, entonces realmente era muy poca la dosis, pero me ayudaba como a relajarme. Entonces empecé a tomar Tafil, entre otros medicamentos, me daban infecciones en la garganta súper recurrentes, me salían puntos blancos, era muy complicado porque todo lo que venía, yo ya en la noche sentía la irritación en la garganta y en el día ya tenía una infección con puntitos blancos, entonces ya sabía que me iba a sentir mal y pues era un círculo vicioso muy complicado. En ese tiempo mi mamá compró un cochecito, un Chevycito, y yo pues la verdad es que andaba como muy desmotivada de la vida. Y cuando mi mamá compró ese coche me acuerdo que pues yo estaba emocionadísima porque siempre había querido manejar. Y me leí, nadie lo hace, me leí todo el instructivo del coche, desde cómo son los frenos, cómo se abre la caja, 20,000 cosas que vienen en un instructivo. Yo ni sabía que un coche traía instructivo. Pues me lo leí todo, yo me subí al coche ahí en el garage imaginando que lo manejaba, hasta que un día mi mamá, por asuntos de estudios, se fue a España, bueno, se fue a Zaragoza, y nos dejó con un señor que nos manejaría el coche, que me llevaría a mí a la escuela y a mi abuela al súper, que era la que nos iba a cuidar en ese tiempo, nada más un mes que mi mamá se fue para allá. Entonces resulta que ya estando mi mamá ahí, le hablo y le digo, oye, quiero aprender a manejar, ¿me puede enseñar don Juan? Sí se llamaba el señor. Y ya me dijo, bueno, hija, pero con mucho cuidado porque no tienes licencia. Bueno, el chiste es que todo ese mes el señor me estuvo enseñando a manejar ahí en Araucarias, que es una de las principales avenidas de aquí de Jalapa, y pues yo feliz aprendí a manejar y eso como que me daba mucha emoción. Ahí sí ni me acordaba que me sentía mal, ni me acordaba que me andaba mareando, tenía como mucha motivación, entonces me ayudó muchísimo. Digo esto porque de verdad que el tener una motivación, algo que te emocione, te ayuda mucho a sacarte de esa burbuja de pesimismo en la que cuando te dan un resultado de alguna enfermedad, pues obviamente te da el bajón. Y a mí el coche me sirvió mucho para emocionarme, para salirme de eso, y pues hasta el día de hoy sé que eso y otras circunstancias me ayudaron mucho a salir de ese hoyo. Eso por parte de lupus. Ya de ahí me dijeron que no me iba a poder embarazar, pues resulta que yo tenía muchísimas ganas de embarazarme, de tener un hijo. Siempre desde niñita había soñado con ser mamá. Entonces pasaron cosas y una cosa llevó a la otra. Y después yo me embaracé a los 21 años, sin complicación alguna. Mi hija nació sana. Pudo haber ella desarrollado lupus neonatal, no pasó. Pude yo haber tenido muchas complicaciones durante el embarazo, no pasó, fue un embarazo muy tranquilo. Y yo dejé de verme lo de lupus, cosa que no se tiene que hacer porque el lupus es una enfermedad que nunca se quita, es crónica. Entonces lo que uno tiene que hacer es estar en constante seguimiento de la enfermedad, hacerse estudios muy seguido, estar viendo al reumatólogo. Y yo no lo hice, entre la economía, entre el tiempo, entre las complicaciones de ser mamá. También me divorcié del papá de mi hija cuando ella acaba de cumplir 3 años, entonces las cosas se me pusieron como complicadas, más de lo que debía ser, y pues yo descuidé mucho por ese lado mi salud. Hace 2 años que me empecé a sentir un poco rara,
Con esto quiero decir, mi hija hoy tiene 11 años. Comencé a sentirme rara, me comencé a sentir muy cansada, muy agotada, muy desganada, pero también he de comentar que hubo muchos factores ahí que podían confundir síntomas porque, no sé si, bueno, algunos no saben, tengo una hija de 11 años que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, deficiencia intelectual. Algunos médicos le han puesto la etiqueta de autismo, algunos otros le han puesto Asperger, algunos, pues se ha hablado de todo, se ha pensado también que podía haber tenido el síndrome de X frágil. Le hicimos mediante genetistas estudios y conteos genéticos y resultó que no era por ese lado, pero pues también es más complicado tener como de dónde partir si no hay como un diagnóstico específico. Pero pues estos han sido muchísimos años de médicos para mi hija, de buscarle por todos lados, especialistas de todo tipo, estudios muy complicados. Para ella, pues obviamente el entrar a estos aparatos como el de la tomografía, siendo que es hipersensible a los sonidos, a la estimulación, pues hemos tenido que recorrer ambas un camino bastante difícil, bastante largo, complicado, en el que he tenido realmente muchas menos respuestas de las que he esperado. Ha sido económicamente muy caro y ha sido emocional y físicamente muy cansado. Al día de hoy me siento tranquila, no estoy ya sola. Esto que les digo, pues lo he vivido sola entre comillas, porque pues nada más hemos sido Sara y yo por muchos años. Y el día de hoy pues tengo un compañero que ya platicaremos de él. Él ha estado en todo sentido para con nosotras. Ya no me siento sola, ya no siento que ande cargando yo el paquetote sola, aunque sí ha sido muy complicado porque pues mi hija en enero de este año comenzó con muchas crisis de ansiedad, comenzó a golpear, comenzó a patalear, a pegarnos. Algunas mañanas nos despertábamos con chanclazos en la cama. A mí una vez me intentó pegar con un tubo. Son cosas que ella no controla. La verdad es que cambiamos de médico porque los neuropediatras de aquí de Jalapa son contados con las manos con la mano. Y tuvimos ahí una experiencia que luego les contaré con el médico que le estuvo viendo 3 años, un neuropediatra muy conocido de aquí de Jalapa. Y entonces tuvimos que irnos de su atención y pasamos con otro doctor que nos habían recomendado mucho. Es muy buen doctor, solo que le dio un medicamento que se espera. Lo que ese medicamento hace es relajarte, bajarte las revoluciones, pero a mi hija le hizo algo que se llama reacción paradójica, que es todo lo contrario de lo que se espera. O sea, si se espera que te baje las revoluciones, a ella se la subió, a ella la puso violenta, la puso muy reactiva, muy a la defensiva. Entonces fue lo que ocurrió en enero, que tuvimos un mes en el que el médico nos decía, no, es que esto no es rápido, ya saben que estos medicamentos tardan en hacer y hay que esperar. Entonces nosotros estábamos en la espera de que le hiciera el efecto que le tenía que hacer. Y pues realmente le estaba haciendo todo lo contrario. Entonces la puso muy violenta. Cosa que hizo muy difícil su manejo, muy difícil la situación. Para ese tiempo, justo en noviembre del año pasado, tuve ahí una situación con su papá legal, entonces estábamos con gastos de abogados, estábamos en idas al juzgado,
Pues situaciones por demás complicadas, aparte del camino que ya teníamos con Sara y las problemáticas que teníamos con ella, lo delicada que estaba de salud. em, Hizo muy complicado todo y para febrero yo ya estaba con muchísimo dolor en la zona del vientre, no sabía qué era. Yo decía, es que sabes que es todo el estrés que traigo con el papá de mi hija, es todo esto de los abogados, es colitis nerviosa. Entonces todo lo metía yo como al cajón de que era por nervios, de que era por tanto estrés, tanta presión, todo lo de mi nena. Y recuerdo que en una crisis en la que ella estaba pues bastante mal, me pateó, yo intenté agarrarla, ella me pateó y justo me dio en la zona del vientre, entonces me dolió muchísimo. Recuerdo ese día que me tiré a la cama y empecé a como hiperventilar porque estaba haciendo un momento bastante complicado, gritos, golpes, maldiciones, ella está casi de mi tamaño, del tamaño de mi esposo, y cuando estaba en esas crisis, pues de verdad que sacaba demasiada fuerza y también nosotros yo para intentar contenerla, pues la sostuve, la abracé y en eso me pateó. Y ahí fue cuando me empezó un dolor como más fuerte en la zona del abdomen. Yo recuerdo que una mañana le dije a Paco, le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no aguanto el dolor, mira cómo estoy inflamada. Y él me dice, ¿sabes qué? Vamos al doctor. Me mandaron a hacer ese mismo día me mandaron a hacer un ultrasonido, me checaron y se veía una bola de este tamaño. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Parece un quiste en el ovario derecho, vamos a investigarlo, no sé qué. Bueno, a los 2 días ya estábamos en el hospital general para que interpretaran mi ultrasonido y resulta que al doctor no le pareció, me dijo que me iban a hacer otro allá. Pasó como una semana porque todavía no me agendaban para cuándo me iban a hacer los estudios ahí en el hospital como el doctor lo quería. Y esa semana me acuerdo que estuve con mucho dolor. Me despierto un día, mi hija me fue a despertar, me fui a acostar con ella y en eso quiero pararme al baño y tenía mucho dolor, mucho dolor. Me paro, voy al baño y me desmayo. Entonces ahí Paco pues, me llevó al hospital. Llegamos otra vez con el doctor, me palparon, vieron que sí había una bola, me meten a cirugía y ahí en cirugía resulta que pues me hacen una laparotomía, algo así, pero es que te abren completamente el área del abdomen y empezaron a checar cada uno de mis órganos. Y pues en la búsqueda del tumor que se supone estaba en el ovario derecho, se dan cuenta que no estaba en ovario derecho. Por eso es que me hacían ultrasonidos toda la noche anterior, me estaban haciendo y haciendo estudios y decían, es que no se ve bien, es que no se siente bien, es que bla, 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 bla. Entonces ya cuando me abren, pues resulta que el tumor era un tumor y que no estaba en ovario, estaba en intestino y era un tumor de 10 centímetros. Me tuvieron que cortar 30 centímetros del colon ascendente. Y cuando yo me despierto me dicen, ¿sabes qué? Te cortamos un pedazo de intestino. Yo no sabía realmente qué era lo que me habían hecho. Fue muy complicado, cosas más, cosas menos en el hospital. Cuando ya estaba consciente y que logra... Bueno, perdón, tuve ahí unos problemitas técnicos. Para cuando Paco llegó ahí a recuperación donde yo estaba, pues me dice, ¿ya te dijeron qué te hicieron? Y le digo, mira, no, pero me comentaron que me cortaron una parte del intestino. Y me dice, sí, no, era en ovario. Le digo, ok. Y en un rato empiezo a ver que había un desfiladero de enfermeras y me estaban limpiando, haciendo algo al costado derecho de mi abdomen, ¿no? Y entonces yo no acababa de entender todo, a mí no me habían explicado tal cual cómo había quedado. Y hasta yo creo que como al otro día me atreví a ver lo que me estaban haciendo. Resulta que me realizaron una ileostomía, que es un corte al intestino que hacen y lo sacan una partecita
del intestino, bloquean la salida normal de las heces, que es el ano, lo bloquean y entonces sacan una parte del intestino por el vientre y ahí se queda expuesto. Entonces, para que todas esas heces no caigan al cuerpo y así, te ponen una bolsita. Y entonces yo cuando vi esa parte del intestino, que aparte es súper rosita, dije, o sea, jamás había yo visto algo así, yo no conocía a nadie que lo tuviera, jamás me imaginé despertar y tener algo así en mi cuerpo. La verdad es que yo estaba semi preparada para que fuera una histerectomía o algo por el estilo, pero jamás me imaginé que podían haberme dejado parte del intestino expuesto y que la hora de ir al baño ya no fuera normal, sino que ahora es cambiar bolsitas, vivir irritaciones, vivir dolores, se abre la bolsa, se llena de gas, explota, no puedes limpiarla, te tienen que ayudar. Esta parte de que mi marido, pues literal no me conocía ni echándome un pedo y de repente tiene que pues cambiarme una bolsa llena de popó y que yo no lo pueda hacer sola y desmayos en el baño por el dolor de la operación, en mil cantidad de situaciones que tuvimos que vivir como pareja. Ya habíamos vivido la prueba de tener una niña con una condición que no es su hija, el que él aprendiera a intentar a manejar la situación, el intentar manejar la situación en casa, las cosas se ponían duras, el saber que pues la nena estaba molesta todo el día y quería salir y salías con ella y de todas maneras se molestaba. Lo que es tener una persona con una condición en casa es algo muy complicado, muy difícil, que gente que no lo vive, que no, pues no tiene por qué entenderlo, es muy complicado. Ni el hecho de que yo les platique más o menos nuestra experiencia pudiera hacer que entendieran, si es que no conviven con personas con una condición. Pues eso fue una prueba muy grande como familia, me refiero a Paco, ella y yo, porque pues somos la familia, pues el núcleo. No había ningún tipo de apoyo por parte de mi familia, así que dijeran, bueno, pues te echamos la mano con la niña, eso no ha existido. Entonces, pues era mucho más complicado de lo que a lo mejor debía haber sido, porque si todo hubiese sido como en tribu, si todo hubiese sido más en familia, creo que a mí se me hubiera cargado menos la mano todos estos años y quiero pensar que nos hubiera sido un poco menos difícil, pero bueno, no hay que hablar de lo que pudo haber sido porque pues no. Pero luego pues con esta prueba de mi salud, más mi hija, de verdad que se nos complicó la situación. Llegamos a un punto en el que mi nena tuvo que irse a casa del papá, más bien de la abuela paterna, al cuidado de la abuela. Y al día de hoy ahí se encuentra mi hija, tiene ya 4 meses, 3 meses más o menos allá. Y también eso ha sido muy difícil para mí, pues yo nunca me había separado de ella. El hecho de hoy yo no poder cuidarla, de que no está bajo mi supervisión, sabiendo que ella necesita una supervisión al 100%, ella no puede estar sola, no puede estar cerca de fuego, no puede estar cerca de balcones, precipicios, porque ella no mide el peligro. Por lo mismo de la condición es muy poco pudorosa, hay que estar vigilando que no haga cosas indebidas frente a nadie, se molesta de la nada puede estallar en mal humor y ese mal humor convertirse en gritos, groserías, golpes, patadas a quien la esté cuidando, y generalmente pues siempre he sido yo. Y hoy que su abuela paterna está al cuidado de ella, pues ya le ha tocado que ella le pegue, le ha tocado muchos gritos, le ha tocado todos sus cambios de humor que por muchos años
esa parte de la familia lo negó, decían que no era cierto, que yo lo inventaba. Entonces, pues también por eso lo viví sola, porque cuando yo pedí el apoyo del papá, le dije, ¿sabes qué? La niña está teniendo esta situación, la llevé con un neuropediatra y me dijo que vamos a tener que hacerle estos estudios y él me dijo, mira, yo no tengo dinero para mandarte y hazle como quieras y yo no creo que la niña tenga nada de eso, tú lo estás inventando. Entonces, la verdad es que siendo mamá soltera, pagando una renta, trabajando para lo básico que era pues la comida, el transporte y la renta, yo ya no podía todavía echarme encima el tratar de meterle en la cabeza a su papá que la niña tenía algo que todavía yo no sabía ni qué era, apenas estábamos en ese proceso de investigar y dije, no, yo no puedo con esto más, o sea, con aparte estar discutiendo con el papá de si la niña tiene o no alguna condición. Entonces cuando le dije, a ver, esto es lo que está pidiendo el doctor, no es lo que yo me estoy inventando. Le mandé las recetas, las órdenes y todo, y me dijo, no, pues no, no es cierto, y yo no creo que tenga nada. O sea, el hombre así como que él también neuropediatra, ¿no? Entonces yo dije, ok. Y pues en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Necesito meter esta onda de la pensión porque yo económicamente no voy a poder con los gastos. Las consultas estaban en 1,500 pesos. Los medicamentos que tomaba mi niña que le duraban 28 días estaban en 800, en 1,000 pesos. Y yo ganando 10,000 pesos en donde trabajaba, pagando 3,000 pesos de renta al mes, no me salían las cuentas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Conseguí una abogada y ella hizo todo el trámite de la pensión, hizo ahí cosas que no tenían que estar, me metió en broncas la misma abogada, pero pues yo también por inexperta, por estar sola en esa situación, no tener el apoyo ni el consejo de nadie, pues caí ahí en incumplimientos que no debieron ser, pero aparte de todo, pues me metí en esa bronca, aparte de todo, en ese tiempo me corrieron del trabajo, resulta que mi base estatal de policía pues no les valía como que algo vitalicio y entonces simplemente como si hubiese sido encargada de una zapatería me dijeron, ¿sabes qué? Ya no requerimos tu servicio, siendo que yo tenía 8 años trabajando para gobierno del estado de Veracruz y así sin más me corrieron, me dejaron sin sustento a mí y a mi hija menor de edad con una condición. Fue una etapa bastante complicada, bastante difícil. Fueron idas al CRIBER, ahí nos atendían, pero pues realmente la atención era muy poco tiempo. Las terapias eran media hora, esperábamos horas para que nos atendieran. Era complicado. También en el IMSS, pues teníamos ahí nuestro chequeo, bueno, el chequeo de ella, pero pues ahí las cosas van muy lentas, llegas a pediatría, bueno, al general, luego te pasan a pediatría, pasan meses y te piden estudios, bueno, un rollo, hasta el día de hoy, ahorita la abuela lo está haciendo allá en Veracruz y también no han logrado llegar a paidopsiquiatría, que es donde mi hija ya está, todavía la van a pasar con neuropediatría, que eso está muy lejos de lo que ella necesita. Lo de ella ya está en paidopsiquiatría. Para los papás que tengan niños con una condición y estén todavía en la etapa en la que los está atendiendo neuropediatría, vale la pena considerar si es que sus hijos no están estables emocionalmente, no los ven tranquilos, siguen teniendo muchos brotes de ira, golpes, molestias. Valdría la pena la opinión, a mi parecer y por experiencia, de un paidopsiquiatra. A nosotros, me refiero a Paco y a mí, nos abrió mucho el entendimiento, el llegar a paidopsiquiatría, porque los neuros navegan entre que el buen comportamiento en el salón, que no se paren, que no se distraigan, que logren tener más atención a las clases, pero realmente una condición como la que tiene mi hija
va mucho más allá de si se comporta o no en un salón de clases, si pone o no atención. Esto es más bien conductual y la condición de ella, al grado en el que ha llegado, pues ya se pone en riesgo tanto ella como a sus compañeros, como a sus maestros. Entonces queda muy lejos la prioridad de que ponga atención. Creo que como prioridad queda el que no se lastime, el que no golpee a sus compañeros, el que no vaya a enterrarles una tijera, el que no vaya a salirse de la escuela y salir corriendo hacia el tránsito vehicular. Entonces son más complicaciones, es diferente. Entonces, por ejemplo, tengo un conocido que tiene una niña con una condición muy parecida, nada más que ella es no verbal, se puede decir. Entonces eso complica un poco más la situación. Y pues yo ya le recomendé que pasaran de neuropediatría a Paido, porque como que la situación lo requiere más. Y sí, cuando a mí me dijo el genetista, ¿sabe qué? Ya la escuché, porque un día le hablé y le dije, ¿sabe qué? Yo ya, o sea, no sé qué más hacer. Ya he buscado por todos lados, ya he investigado, ya hemos pasado por muchos procesos y al día de hoy mi hija está gritando, berreando, llorando, pataleando. La veo sufrir y por más que yo haga, por más que yo pida, por más que yo rece, por más que yo investigue, siento que no está siendo suficiente lo que estoy haciendo, siento que no la estoy ayudando como ella necesita. Y en ese momento él la escuchó gritar y me dice, ¿sabe qué, señora? Yo considero que ya neuropediatría no es para ella, ya ella la tendría que ver psiquiatría. Cuando a mí me dijeron eso, puta, se me cayó el mundo porque dije, ¿cómo? O sea, ya vamos a pasar a otra etapa, a otro escalón, que después de eso, ¿qué sigue? ¿No? O sea, todavía cuando estás en neuro, dices, bueno, hay otro escalón más, pero yo ya llegué al escalón de la psiquiatría y me daba pavor, pánico que mi niña pudiera necesitar ayuda psiquiátrica, que me dijeran esto es como una psicosis, esto es como una esquizofrenia, o sea, hablar de esos términos, escucharlos dentro de una conversación que se trataba de mi bebé, de mi hija, pues me partía el corazón, me partía la vida, me rompía, me rompió, pero en estos años he aprendido a romperme y a agarrar mis cachitos y volverme a armar. Y así ha sido con muchas situaciones. Pero sin duda la mayor de mis preocupaciones es y será siempre mi hija, y siempre quiero estar para ella y quiero tener toda la salud y la vitalidad para acompañarla en cada proceso. Y hoy con esta situación del cáncer, que ya me abrí mucho, ya les terminé contando de otras situaciones, pero es que todo va junto con pegado, pues hoy me siento incapaz, me sé incapaz de cuidarla porque no puedo andar atrás de ella como siempre lo he podido hacer, y eso me aflige, pero también sé que en algún momento esto tenía que pasar, que yo no tenía que cargar con toda la responsabilidad de lo que es tener una hija con una condición que no es solo mía. Y pues el hecho de delegar esas responsabilidades me ha costado mucho trabajo, sobre todo porque no existe comunicación con el papá, solo tenemos comunicación la abuela y yo, comunicación que estamos teniendo bastante bien, creo que hemos estado entendiéndonos hasta cierto punto, y a mí me hace muy feliz saber que mi hija pues no nada más me tiene a mí, también tiene la familia de parte del papá, y aunque pues a él todavía no le ha caído el 20 como tal y no, pues yo creo que todavía no termina de aceptar la situación, pues sé que ella está más cerca, que lo va entendiendo, que ella al que su mamá le cuente y que no sea yo la que le diga las cosas, pues creo que tiene más peso para él. Y pues no es el caso que yo lo eduque, ¿no? Pero simplemente que seamos un equipo para Sara, para apoyarla, para estar con ella.
Y sobre la situación de mi salud, del cáncer, pues resulta que sí fue cancerígeno, le hicieron un estudio al tumor, enseguida me llevaron al SECAN, que es donde me han estado atendiendo. Ahí el médico oncólogo me puso un tratamiento de 8 quimioterapias, tomada e inyectada. Tomada es capecitabina, me dan una pastilla que es para las náuseas y cada 20 días, cada 21 días me inyectan oxaliplatino, que es muy doloroso, es complicado, me da muchos efectos secundarios. Me corté el pelo porque pensé que se me iba a caer y dije, bueno, voy a sentir peor si lo traigo corto y se me empieza a caer a traerlo largo y que se me caiga. Entonces lo que hice fue cortármelo y no se me ha caído, ya voy por la 7ª quimio y pues ya el cabello empezó a crecer, ahí como se ve. Entonces, pues eso también, eso me hace sentir bien, el saber que pues no me ha pegado como pensé que me iba a pegar. He tenido muy buena actitud, estoy viviendo una etapa con mi pareja como si estuviéramos de luna de miel porque nunca habíamos estado solitos, me refiero a Sinsari. Entonces, pues estoy muy consentida, muy apapachada, muy cuidada. Él se encarga de todo, lo de los hospitales. Yo no he tenido que hacer ni un solo papeleo. Él me acompaña a cada una de mis citas, está aquí en casa para mí, va a trabajar y está bien al pendiente. De verdad que estoy agradecida con la vida, agradecida con Dios, agradecida con muchas situaciones porque estoy con quien tengo que estar, estoy agradecida de verdad de haberlo encontrado. Me siento muy en deuda con él porque siento que está haciendo muchísimo más de lo que yo doy, pero, pero creo que también ya me tocaba el estar de este lado, el ser cuidada, el ser apapachada y el no tener que estar yo siempre siendo cabeza de todo y resolviendo y resolviendo. Me hacía falta sentirme cobijada y hoy me siento así, me siento agradecida con todo, no ni siquiera me siento no siento un coraje con la enfermedad, porque también ha venido a enseñarme un montón de cosas, como a soltar, como a delegar, como a entender que necesito ayuda y aunque siempre lo he entendido, me enseñé a tratar de no necesitarla y no está bien, no está bien el siempre tener que estar fuerte, porque también se vale rompernos, porque ser mamás de niños con una condición es algo muy complicado que nadie debería vivir sola. El ser mamá soltera, trabajadora, con una niña con una condición, no debería ser para estar sola. Deberíamos estar en tribu, deberíamos vivirlo en familia. En mi caso no fue así. En mi caso las cosas fueron distintas, pero también me han enseñado mucho. Y el estar hoy con mi compañero de vida que elegí, que la vida me puso en su camino, pues ha venido a ser algo bastante reconfortante. Soy feliz hoy, estoy a nada de terminar mi tratamiento de la quimioterapia. Espero que ya esto sea algo, una experiencia más y que el doctor me diga en enero, ¿sabes qué? Pues estás dada de alta, nada más hay que hacer un chequeo constante y pues ya, de todo corazón espero que así sea, poderme recuperar, lo que seguiría sería hacer la reconexión, pero pues para hacer la reconexión tenemos que dejar que el cuerpo se recupere de la quimioterapia. Entonces yo le calcularía que para marzo, abril me estuvieran reconectando y si todo sale como tiene que salir, si mi intestino responde bien, si mi sistema responde bien, pues ya, nada más los cuidados de la operación, de reconexión y volver a mi vida normal y poder ser mamá a tiempo completo de mi bebé. Pero ahora sí creo que ya no va a ser un maternaje exclusivo, creo que ya
vamos a tener que compartir esta responsabilidad, tanto la parte paterna, que sería la abuela, porque el papá pues no, y pues nosotros. Creo que haciendo equipo las cosas van a ser mejor. Y pues eso es todo lo que les quería contar ahorita. Si tienen alguna duda, si algún papá, alguna mamá está pasando por alguna situación así con su bebé, pues yo no es que sea experta ni mucho menos, pero pues llevo un camino de 11 años recorrido en esto, entonces puedo a lo mejor intentar ayudar o mínimo contar mi experiencia para que pues quizá les sea más fácil el llegar a donde tienen que llegar. Esto es un camino bastante duro, bastante complicado, pero pues lleno de amor también. Hay que tener mucha paciencia y respirar hondo, morderse a veces los puños y llorar en el baño para que nuestros chiquillos no nos vean rompernos, para darles las fuerzas que necesitan, ser el apoyo y la contención que necesitan. Y pues eso es todo lo que les quería contar. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, un apapacho. Y recuerden no vivir esto solos. Recuerden, si son familia, recuerden estar juntos, recuerden apoyar a las mamis, a los papás que están pasando por algo similar con sus niños. No los dejen solos, no los vean como apestados, no lo vean como que, ay, es berrinchudo, ay, es que no lo ha sabido educar, ay, es que un cinturonazo, un chanclazo hubiese sido. No lo vean así, ni se lo hagan saber a las mamás que estamos pasando por esto, porque hacen más complicada la situación. Nosotras de verdad que pasamos por y si le doy un chanclazo, y si a lo mejor esto, y si a lo mejor el otro, y si a lo mejor tienen razón, y terminamos en un mar de dudas, de agobiadas más. Entonces vale la pena acompañar a las mamás, vale la pena contener a las mamás, vale la pena a veces decirles, oye, ¿sabes qué? Te cuido al bebé en lo que te bañas, en lo que comes, en lo que vas al súper, o salte a dar la vuelta, o solo vete a tu recámara y ve una serie, o estate en el teléfono, pero despreocúpate un ratito que te vamos a echar la mano. Eso es un regalazo. A veces podemos decir, no, todo bien, estamos bien, pero la mayor parte del tiempo no estamos bien. Necesitamos una contención como papás, como mamás. Entonces, pues ahí echen ojo y volteen a ver. A lo mejor tengan un caso cerca, parecido. Les mando un beso muy fuerte, un abrazo, esperando que tengan un muy bonito inicio de diciembre y de preparaciones para estas fechas. Bye, muchas gracias por verme. Chao.